Eso es imposible. Y eso lo tendrían que saber los jueces que han condenado, porque si lo saben, entonces puede que estén dictando a sabiendas una resolución injusta. Y si no lo saben, es peor. Porque cómo se puede estar en ese puesto sin saber esto, ¿no? Entonces, y también es prevaricación la ignorancia inexcusable, ¿eh? O sea, las leyes, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Eso vale también para los jueces. Hay que saber quién es la jueza de esto. La jueza es la jueza Viedma. Hay que saberlo y también es conocida contarlo. Porque se manifestó durante la huelga de jueces. La imagen ahora mismo está servida y la sentencia está provocando reacciones a esta hora. Claro, todas estas cosas. Pero la sentencia genera dos cuestiones que son, insisto, muy difíciles de tragar. La primera es el delito de prevaricación por el que se condena al hermano del presidente del gobierno. Prevaricar, dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, solo lo puede hacer un funcionario público. Él no era funcionario público. ¿Cómo puedes condenar a una persona por prevaricación cuando él no es funcionario? Una. La segunda, se habla de efectivamente esto. Pero en dos ocasiones, en los hechos probados, dos ocasiones y de manera reiterada, la sentencia dice que no ha quedado acreditado que ningunas personas ejercieran ninguna presión o influjo sobre los responsables de la creación o adjudicación de la plaza. Es decir, no ha habido esta presión y ese chantaje para favorecer al hermano del que después sería presidente del gobierno. Hay dos dudas muy difíciles de tragar en esta sentencia. E insisto, la estamos leyendo con todo el detalle. Pero ¿cómo puede prevaricar a alguien que no es funcionario y cómo puede condenarse por presiones si se reconoce que no hay presiones? Pedro Gómez, esto está planteando una cuestión y es el papel de una jueza a la que efectivamente se está mirando porque se manifestó contra la ley Bolaños y ha sido vocalmente contraria al gobierno Sánchez. Sí, porque la instrucción que llevó a cabo la magistrada Viedma no estuvo exenta de polémica, entre otras cosas porque en una de las partes, en uno de los autos que motivó la apertura de juicio oral, aceptaba y compraba la versión de que el presidente del gobierno, por ser hermano de David Sánchez Pérez Castejón, había influido a la hora de su contratación por la Diputación. También durante su instrucción se investigó por una posible ocultación de fondos cuando se decían que tenía más de 1 millón de euros en una entidad bancaria que la propia entidad bancaria tuvo que desmentir, o por un presunto delito fiscal porque se decía que su residencia era Portugal y que no tributaba en España. Todos estos hechos tuvieron que ser desmentidos durante la instrucción, pero pese a todo, la jueza, y con aún recursos sobre la mesa, decidió abrir apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del gobierno, lo que también llevó a que fuese criticada por las defensas de los 11 acusados. No estuvo exenta la instrucción de la magistrada, que, como decíais, también se la pudo ver en los juzgados manifestándose en contra de la ley Bolaños, lo que llevó también a recibir críticas por parte del Ejecutivo. Javier Pérez Royo, con esto que tenemos, con lo que ahora mismo se está señalando y con lo que miramos, le pido lectura y conclusiones. ¿Cómo lo ve? Bueno, me imagino que ahora pues habrá un recurso por parte de las dos personas que han sido condenadas. Esto me imagino un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y bueno, el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre el tema. Esto a mí me resulta incomprensible que esto haya llegado siquiera al juicio. Vamos, este es un tema que no debería de haber llegado siquiera a juicio porque es un delito imposible, es un delito imposible. Un ciudadano que se presenta a un concurso para una plaza determinada no está protagonizando ningún acto administrativo, está simplemente ejerciendo su derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad a través de un procedimiento que es el que existe en nuestro país, el concurso de oposición, en el que se valoran los méritos que la persona tiene por parte de un tribunal y se hace la adjudicación. Entonces, el que se presenta al concurso no hace acto administrativo de ningún tipo, no está protagonizando ningún acto administrativo, está ejerciendo simplemente un derecho ciudadano que está reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, ¿no? Por lo tanto,
aquí no se entiende dónde hay el acto administrativo prevaricador. Sí, no aparece el acto administrativo prevaricador por ninguna parte. No lo sé si lo habrá respecto del presidente, que fue presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, porque no conozco la sentencia, pero posiblemente tampoco ha sido protagonista de ningún acto administrativo en este concurso, sino que aparece ahí con 2 emails, por lo que estoy oyendo de lo que ha dicho una contertulia anteriormente. Entonces, aquí es que si no hay acto administrativo, no puede haber delito de prevaricación administrativa. Es que eso es imposible. Y eso lo tendrían que saber los jueces que han condenado, porque si lo saben, entonces puede que estén dictando a sabiendas una resolución injusta. Y si no lo saben, es peor. Porque cómo se puede estar en ese puesto sin saber esto, ¿no? Entonces, y también es prevaricación la ignorancia inexcusable, ¿eh? O sea, pues las leyes, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Eso vale también para los jueces. La sentencia política estaba antes de cualquier fallo judicial. Y a esta hora, quienes han sido acusación en el juicio, PP y Vox, están celebrando y utilizando esto políticamente para decir que exactamente, Marta Hita, reacciones en el Congreso, última hora. Pues Javier, justamente a esta hora está hablando en el Congreso de los Diputados la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, que pide directamente al Ejecutivo, a raíz de esta sentencia contra el hermano del presidente, que disuelva las Cortes y convoque una vez más elecciones generales. En Vox también celebran la decisión, dicen que cualquier cosa que decida el juez sobre el entorno del presidente les parece positivo. Les ha llegado a calificar como ladrones y chorizos, y enfrente se han situado evidentemente los socios del Ejecutivo, que dicen la condena les parece totalmente injusta. En Sumar hablan de condena desproporcionada, un aviso a navegantes, e incluso Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, lo califica como una sobrada importante que es fruto de una persecución judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez. 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes, y yo creo que deberían ir con cuidado de no pasarse de frenada, porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país. El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara. Y a esta hora, reunión del Consejo de Ministros, imagen en directo, el Gobierno a punto de pronunciarse. Su compromiso, su profesionalidad y su entrega están siendo una vez más sobre extraordinarios. una sentencia y un fallo que ahora plantea una cuestión política. El Partido Popular está diciendo elecciones generales. Arantxa de Fez, ¿qué dice el Gobierno? Para nuestro país. Mañana se abre una etapa. Pues en el Gobierno de momento tenemos la primera reacción de Óscar Puente, que dice que esta época se va a estudiar en los libros porque se están tensando al máximo las costuras de las instituciones para tratar de derribar al Gobierno, ya que no pueden hacerlo por las urnas. Estamos muy atentos a esta rueda de prensa que, como decías, acaba de comenzar tras el Consejo de Ministros, donde escucharemos la primera reacción del Ejecutivo. Insisto, en lo jurídico tiene muchos ángulos muy incómodos de digerir esta sentencia. No queda acreditada ninguna presión para crear esa plaza, 1. Y 2, se condena a David Sánchez sin ser funcionario público, sin acto administrativo, por prevaricación. Es muy difícil tragarse esto en lo jurídico, que no es ni funcionario público ni hay acto administrativo aquí. Ahora mismo la lectura política está siendo esta. Pachi López. Lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido a una persona por ser el hermano del presidente del gobierno. Es una sentencia que se hace en base aquí. Porque uno puede influir y puede prevaricar cuando tiene influencia. Pero es que Pedro Sánchez en ese momento no era presidente del gobierno. Es insoportable el tener que acatar una sentencia tras otra de este tipo, porque empezaron con el fiscal general,
Y ahora llega la del hermano del presidente. Ya basta. Pedro Águeda, que estoy un poquito denso yo hoy. ¿Cómo la lees? ¿Cómo ves esta? No, me puedo haber explicado yo mal perfectamente. Bueno, mira, Javier, nosotros tenemos la suerte de contar en el diario.es con un columnista jurista que es Carlos López Keller, que ya anticipó que esta sentencia tenía dos posibilidades. O se condenaba, y lo decía de una forma no literal, ¿no? O salía condenado David Sánchez o salía condenado el teniente coronel Balas, de la UCO. Bien, vamos a explicar esto que quería decir nuestro columnista. La tesis de que el hermano del presidente del gobierno y el expresidente de la Diputación eran culpables la ha sostenido, amplificado y presentado en el juicio con numerosas lagunas la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el teniente coronel Balas. Medio centenar de testigos han ido en el sentido contrario, pero el tribunal, por supuesto, entre qué iba a hacer con la tesis de una unidad supuestamente perseguida por una cloaca auspiciada por el partido que está en el gobierno o la unidad que utiliza como policía judicial la jueza, iba a tener claro por quién se iba a decantar. El teniente coronel Balas dijo en el juicio que ni siquiera conocía a los otros acusados, que no eran los políticos, y cuando digo los políticos no digo solamente a Gallardo, también digo al hermano del presidente del gobierno, y se presentaron una serie de inferencias sobre cómo había sido la obtención de la plaza y la creación de la plaza, que recuerdan inevitablemente a ese informe de la UCO que ya fue condenando al fiscal general cuando dijo que por ser el fiscal general ya tenía que tener obligatoriamente un papel preeminente en la filtración sobre el caso de Alberto González Amador. Hasta ahora nos hemos quejado de que las unidades especializadas de policía judicial están teniendo demasiado peso en la investigación, que los jueces, por no entrar al fondo del asunto, se dejan llevar por la policía judicial, que a veces los fiscales también, y que son quienes comandan la investigación, pero que luego llega el juicio y ya se verá. Bueno, pues en este caso no solamente han llevado la batuta durante la instrucción, sino que han conseguido una condena. Todavía nos estamos preguntando qué pasó por la cabeza de la jueza de Badajoz para llamar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para un puesto, para las dudas que había sobre un puesto de 40.000 euros anuales de retribución, implicar a la unidad de élite de la Guardia Civil. Bueno, yo creo que hay que estudiar y ver todas las cosas en su conjunto, pero al fin y al cabo la conclusión es esta, que hoy hay quien puede decir, y no faltará la verdad, que el hermano del presidente del gobierno ha sido condenado por prevaricación. Lectura de la sentencia, y hay una lectura del proceso. El proceso arranca con la investigación de un delito que muta, porque ese delito está prescrito. Empieza esta investigación diciendo que hay una aceptación de un nombramiento ilegal. Cuando el tribunal declara eso prescrito, las acusaciones mutan, y entonces se habla de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias. El procedimiento buscaba esto, buscaba el desgaste político, porque las acusaciones no son ajenas a la política, son Partido Popular y Vox las que lo encabezan. Y efectivamente en los medios. Lo comentaba antes Pedro Águeda, es sorprendente que para la investigación de un enchufe, que esto es lo que se juzgaba, se haya tirado de la UCO. Luego, tenemos una lectura hoy en la sentencia y tenemos otra lectura en el proceso. Se ha buscado esto, se ha buscado a toda costa una condena para garantizar el desgaste político. En castellano, ¿esta es una causa jurídica o esta es una causa política? Es una causa política desde el primer momento. Yo no me voy a atrever a decir nada más allá de lo que los mismos miembros de la comunidad jurídica sostienen. Anomalías e irregularidades, pero a cualquier persona, incluso no lega y lega, en ambos casos se sorprende muchísimo del devenir de toda esta instrucción, en donde hemos visto cosas maravillosas, ¿no? Investigaciones policiales que situaban al señor Sánchez en una especie de exilio financiero, exilio fiscal, en donde se han confundido cifras, en donde se ha intentado tirar por donde fuera, pero el objetivo final, la teleología del proceso, era señalar directamente a personas del entorno, nada más ni menos que de su hermano, del propio presidente Sánchez. Eso desde el primer momento. Claro, es verdad, antes cuando decía Marta, hablando de las estadísticas, que hay grupos y grupos en función de los colores, claro que sí, claro que sí. Esto, y es lo lamentable,
pues ha sido aplaudido por gente simplemente por el hecho de ser conservadores. Y yo creo que es un error, porque una buena justicia nos conviene y nos concierne a todos, a la izquierda y a la derecha. Y cuando hay un caso que no funciona bien, porque demuestra que la justicia empieza a cojear, a visquear, en algunos casos a tuertear, ¿no?, entonces deberíamos de denunciarlo todo. Porque este caso, se mire cómo se viene, procesalmente ha estado plagado de irregularidades, de torceduras, de anomalías, como luego estamos viendo también en el caso de la señora esposa del presidente del gobierno, que vuelvo a insistir, aunque parezcan dos casos distintos, forman parte de un mismo cóctel que consiste en una operación de derribo contra el gobierno legítimo de España presidido por el señor Sánchez.